Hola, Víctor. ¿Crack? Víctor, crack, ¿qué onda? ¿Qué es eso de crack? Crack. ¿De dónde viene lo de crack? Fíjate que crack viene de una reunión que estábamos con unos amigos y nos estábamos conociendo con otra gente de otro país, unos gringos. Y había uno que se llamaba Jazz. Entonces, como por la chingadera, empezamos como a molestar, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿y vos cómo te llamás? Me parecía como aburrido también decir mi nombre, Víctor Hugo. Entonces, yo soy crack, le dije. Entonces ahí empezó como todo así lo de... O sea, no tiene que ver con crack, Sí crack tiene de que la ver. piedra. Sí tiene que ver, tiene ¿sí? que ver con eso. Le da sentido a todo, a la marca. O sea, es una marca. Es como una marca, o Es sea, un label. como estamos jugando con todo este rollo de cómo estamos actualmente, cómo funciona todas las cosas, vender tu imagen, no sé, ¿verdad? O sea, Cuidar tu todo eso. identidad, una especie de Ajá. institucionalización Sí, de vos. una forma de ser recordado también, así Ok. como una cuestión, porque, bueno, usualmente en el colegio o en la universidad, Víctor Hugo, no sé qué, y a mí se me olvidaban los nombres de la gente. Entonces yo siempre, de verdad, o sea, tengo la necesidad que se acuerden de mí. Es como algo triste, ¿verdad? Pero sí. Pero entonces, bueno, en el colegio me decían el pájaro. O sea, yo me Pájaro. presentaba en la universidad y ¿cómo te llamas? Pájaro. O sea, porque es más fácil de acordarte. Entonces, como dar esos pasos de comunicación como para acercarte a los demás. Algo que te representa, Ajá. que es tu apellido, pero es el apellido que Sí. vos te pusiste a ti. Sí, incluso esto de Víctor Hugo, o sea, como 3 Víctor Hugos en El Salvador. Claro. Y No. puta, ajá, Víctor Hugo. Entonces como un poco de buscar esa como Identidad propia. ajá, propia, lo de ser un ser único, ¿verdad? Tratar de ser único, porque no es como imposible, ¿verdad? Pero yo creo que hay que tratar de ser vos de mismo. ser uno. O sea, vos naciste en el 1980 en San Salvador, El Salvador. El Salvador, así es. Y luego has estado viviendo toda tu vida en El Salvador. ¿Y en Santa Ana también? No, solo he vivido en San Salvador. Bueno, solo nací ahí y nos fuimos rápido así a la Libertad. La Libertad está a la par, es parte de la zona metropolitana de San Salvador. Sí, está contigo, o sea, te tropezás y caíste en Santa Tecla. O sea, Santa Tecla es la cabecera departamental de la Libertad. Entonces, crack, ¿cómo empezó tu vida artística como crack? Crack. Claro, como crack, o es que antes de crack había un Víctor Hugo haciendo arte. ¿Cómo sucedió eso? Fíjate que había como cuando empecé como a hacer cosas, había como un Malcriada Victoria, era como mi primera... ¿Malcriada Victoria? Malcriada Victoria era como una filosofía de llegar a una meta, que al final, o sea, era como una cuestión poética de la muerte, ¿verdad? Que llegas a la muerte y es como, es bien mal creado todo el hecho de morir, o sea, es como bien triste, ¿verdad? Pero es una victoria que la haces, entonces empezar a jugar con eso, de mi nombre incluso, ¿verdad? O sea, tus inquietudes tenían que ver con la muerte, sí, o con algo... Al inicio, con lo del malcriado también es una cuestión de educación, entonces ahí empezaba. Pero ahorita, bueno, esa marca me la compraron, ya la vendí, ya no la puedo utilizar para se volvió una marca, o sea, se volvió una marca. Se volvió una marca porque yo le mostré a un amigo, o sea, él quería que, bueno, esa es una forma... ¿Cómo malcriada? Malcriada Victoria. Malcriada Victoria. O sea, él quería que yo le hiciera el nombre de una marca de un café en El Salvador. Entonces me dijo, no, yo quiero esa mierda, cabrón. Desligate de ella, o sea, puta, yo así, bueno, no tengo bolas, no tengo dinero y... Ahora. Ajá, démosle, vale pija. Ahora, entonces eso fue como una especie de primer hijo que tuviste. Fue lo primero, así como crack. Ajá, antes de crack. Antes de crack y Malcriada Victoria. A mí me gusta inventar un montón de nombres, o sea, siempre me estoy poniendo nombres. Te estás reinventando. Ajá, aquel Rodríguez era también una cuestión, así como aquel, o sea. El genérico. Ajá, así un rollo. O también de un proyecto de música que tengo que se llama Pop Porn Cassette. Cassette. Ajá. Entonces, esa es la vaina. Es otro rollo de experimentación, de ruidito y cosas así. Entonces tengo esa inquietud
producir nombres y estarte inventando. Sí, me gusta inventar un montón de cosas, así como nombrecitos. O sea que empezaste como frases. Que conceptualizando. ¿Y cómo empezaste a hacer performance? Fíjate que por la necesidad de buscar cuál es la mejor plataforma para mostrar algo. Entonces, en este caso, fueron unas intervenciones que me invitaron bueno, ya formalmente fue que me invitaron a un festival ecléctico de las artes que se llama FEA en El Salvador. Bueno, que ahorita está sucediendo. ¿Qué es FEA? FEA es como la necesidad de contestarle, como casi putear al rollo de las bellas artes. O sea, tratar de hacer otro tipo de arte diferente. O sea, es una especie de festival de las artes o no festival, sino que como es una plataforma en El Salvador. Es como una fiesta organizada por dos artistas. ¿Cómo se llama esta mujer? Se me olvidó el nombre. Salamanca, es apellido Salamanca. Me va a matar cuando lo veas. Salamanca, o sea, lo organizan artistas. Sí, no es una artista, es una plataforma. Es esta chava Salamanca y Javier Nadie Ramírez. Entonces ellos están haciendo eso. Y empezaron con esta. O sea, Nadie y Salamanca hicieron una especie de fiesta donde había intervenciones y te invitaron a vos. O sea, todo tipo de cosas. A veces solo ir a tomar café al estudio de un artista, de un pintor. No sé, cosas a veces que no tenían el mayor sentido también. O sea, sí, no había una exigencia de vamos a hacer arte. O sea, sí hay que hacer arte. O sea, sí es. No. O sea, esa preocupación, me gustó un montón ese proyecto porque era como bien relajado. No había esa intención, o sea, tan era más como intercambio. Ajá. Entonces con ellos empezaste a hacer proyectos de intervenciones. Sí, con ellos formalmente ya, o sea, esta pieza, pero había hecho intervenciones por cuestiones de por ejemplo, en mi primera exposición ¿cómo se llama? Individual. Y necesitaba forrar una trompeta con chicles. Pero yo empecé como masticando y poniéndole los chicles a la trompeta. Era un objeto intervenido, pero había todo un aspecto de la performatividad a la hora de hacerlo. No, o sea, la cuestión era un objeto. Sí, yo, o sea, siempre, bueno, luego de trabajar arte digital, trabajé objetos. Me gustaba ese hecho de hacer asociaciones y hacer como esas hibridaciones, o esos nuevos lenguajes según la redefinición del objeto. Entonces estaba haciendo esa cuestión de colocarle chicles masticados, había comprado un montón Pero de hay chicles. algo de la corporalidad, porque, o sea, tenés que ensalivar, masticar el chicle, así como darle tu saliva, ¿no? Y luego, o sea, pegostearlo, entonces hay algo como performático. Pero fue una cuestión también de problema a la hora de montar esa exposición. Entonces o sea, ya no aguantaba ya no podía masticar más, o sea, ya iba como... Ya, esto es con náusea. Sí, entonces yo dije, tengo que hacer algo, o sea, ya tengo que terminar esta pieza, ya empieza, dentro de unos días es la exposición y bueno, tenía que terminar. ¿Llamaste a gente a masticar chicles? No, lo que hice fue, hice un rótulo, así como puse... Ponga su chicle. No, le puse masticar chicle gratis, mastica chicle gratis, pero devuélveme el bagazo. Entonces ese era el rótulo que andaba así en la calle, en la trompeta, andaba la trompeta en la mano, la cámara, lo otro, porque lo aproveché para registrar el momento y de un solo andaba invitando a mi exposición en esta calle que hay un montón de cafés en Santa Tecla, cafecitos así, y ponen como ventas de comida y artesanías y cosas así. Entonces aproveché ese momento y yo dije, voy a empezar como de la primera cuadra hasta la quinta, como eran como 5 cuadras. Pero no pude pasar de la cuadra y media porque ahí toda la gente llegó a como ayudarme y estuvo bien divertido. Sí, entonces fue como, ese fue de los primeros contactos que tuve ya así con la gente. Y ahí ya tenías, desde ese principio, ya tenías una preocupación por un como envolvimiento en el público, en algo que tiene que ver como una especie de performance participativa. Sí, yo creo que lo tuve bien claro cuando trabajé en las elecciones, ayudándole a la gente, cuando fue la votación, no me acuerdo de qué año, de qué presidente. No pude trabajar en la mesa electoral, entonces tuve que
porque no tenía mi documento de identidad, no había sacado no estabas empadronado. No estaba empadronado, entonces, bueno, te vamos a poner a hacer esto, ¿verdad? Sos vigilante. Entonces me pusieron mi chaleco del partido de derecha de El Salvador, pero el viejo, ya el que ya no está, ya no es vigente, sino que ahorita está otro, ¿verdad? Es con el que se están dando verga los de izquierda también. Entonces me puse el chaleco y todo, y cabal, ¿verdad? Andaba ahí, y la gente andaba como perdida, así como... ¿Dónde? Entonces a mí me sentí bien cómodo, me sentí bien cómodo, así como ayudarle a la gente a encontrar su padrón, o sea, me sentí bien útil, y creo que desde ese momento sentí, puta, yo tengo que hacer algo social, me siento bien. O sea, para vos la performance tiene que ver con algo social. Sí, tiene que ver. Social en el sentido de que involucra al público. Sí. Entonces tiene un efecto o una especie de afecto también en el público. Yo creo que sí, va por ahí, pero, o sea, tras este camino que he recorrido, siento que lo que estoy haciendo es activismo, más activismo. No, me interesa. Activismo. Sí, me interesa más el activismo, más que hacer una representación, estar luchando por algo, ¿verdad? Así como una... O sea, podemos hablar de una performatividad activista en tu trabajo. Sí, es bien activista. Yo creo que ¿cuál sería tu preocupación en cuanto como artista performático? O sea, ¿qué es lo que te preocupa? Me preocupa, yo creo que, o sea, se va a ir bien político, pero me preocupa la gente un poco, o sea, así como, o sea, que mi entorno esté bien, porque yo quiero estar bien, o sea, no, o sea, yo creo que soy parásito de estar bien, entonces para estar bien, o sea, tengo que ser sumamente egoísta, y para ser egoísta, pensar en mí mismo, tengo que pensar en los demás, porque... O sea, tu trabajo no puede existir sin el contexto social, podríamos decir eso, ¿o no? Puede ser. No sé, yo creo que quizás saliendo de mi contexto, creo que sería como estar en el limbo. Sí, creo que sí, porque... O sea, es consecuencia, ¿no? O sea, las performances siempre tienen tus temáticas performáticas tienen algo de cultura popular o de contextos públicos. Educación, espiritualidad, vulgaridad, alienación, todo esto, de cómo estamos influenciados, o sea, de las cosas que nos dejamos influenciar y de las que no, ¿verdad? Como lo que te decía, lo de la música, que viene un género musical, como el reggae, en El Salvador el reggae, o sea, llega y pasa igual, o sea, no hay una interferencia, no lo escupimos, no lo estiramos. Que se queda igual. Se queda igual, o sea, claro, no hay una lectura. Lo apropian. Ajá, no lo apropiamos, tenemos ese problema de esa falta de apropiación, todo esto del sentido de pertenencia, porque no, por la memoria histórica, sí, creo que todas esas problemáticas son las que me interesan. ¿Cómo ves vos, digamos, los aspectos sobre lo sensacionalista de la performance o la potencialidad, digamos, de lo espectacular de la performance, que no necesariamente es un patrón, pero tiene esquinas, por así decirlo, en las que siempre hay elementos como de shock o de sorpresa o de contraste o de acento o aquello que tiene que como menearte el tapete, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos eso? Yo creo que no lo veo malo porque es así. ¿Tiene que o no? No, sí tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tiene que ser, tiene que tratar de dialogar con ese hermanastro que tiene, que es como toda la mala información que tenemos. O sea, toda la mala información tiene todos esos elementos de impacto, de amarillismo. Entonces hay que confundirse entre ellos para poder tener la misma lectura. Yo creo que hay que confundirnos entre ellos, no rechazarlo, porque al rechazarlo también como que también rechazamos lo que la gente está adquiriendo, lo que está percibiendo. O sea, podríamos decir, por ejemplo, una especie de performatividad que tiene responsabilidad con el público y que crea ficciones. ¿Podríamos decir eso de tu trabajo? Sí. Una forma de crear ficciones con el público, o ¿cómo definirías vos tu trabajo? ¿Cómo definís vos lo que haces, tu performance y tu... Mi trabajo es como
Yo creo que es como una, eh, no sé si como una respuesta o como un camuflaje, trata de camuflajarse, ajá, eso es lo que decís, ¿verdad? Es que yo lo que intento es ser parte del presente, o sea, intento estar ahí para confundir un poco, o sea, confundir, o sea, hacer la pregunta, Reinventarte o reinterpretar. ajá, como que esto parece cotidiano, pero no es cotidiano, o sea, pues, entrar en esa duda, en ese espacio de, de no sentido común, o sea, hacer entrar no sé, al que está conmigo, o a mí, o incluso a mí mismo, o al espacio en sí, a entrar en este espacio de no sentido común, para crear un nuevo sentido común. Porque yo creo creo que eso es lo importante, como entrar en ese, o sea, romper el sentido común para empezar a cuestionar y entrar en otro sentido común. O sea, este clash lo que hace es que cuestiona o te da la posibilidad de cuestionar. Sí, la posibilidad, creo que es la gotita que empieza como a abrir ese espacio, a quebrar, ¿verdad? A hacer el crack. Así. El crack, ok, entonces eso, de ahí viene un poco. Sí, viene un poco el sonido, o sea, a mí me interesa el sonido de ese, o sea, es como... La cuestión onomatopeica también, sí, ¿no? Porque también. el crack también tiene algo de, o sea, aparte de lo que evoca, bueno, literalmente es el nombre de la droga, esta piedra, ¿no? La piedra, pero también, o sea, evoca eso. El hecho del fútbol también, lo de pero también, los cracks de fútbol. Ok, claro. Bueno, ese personaje, ese como héroe, digamos, ¿verdad? O sea, yo me he tomado ese egocentrismo de decir que soy un crack, o sea, como decir, puta, puedo cambiarla. Puedes cambiar de figura. Ajá, o sea, de repente puedo darle otro panorama al partido. Puedes tener elementos de espontaneidad que te permitan ser eficiente o eficaz en alguna especie de objetivo, digamos, el gol, ¿no? Ajá, sí, el gol, ajá, digamos, el gol, o alguna cosa así. O por ejemplo, esto para craquear también. los programas que cuestan mucho dinero, claro. Y eso le da un montón de posibilidades a un montón de gente para trabajar, no sé, hacer las cosas que tengan que hacer. Claro, crea economía informal, ¿no? Sí, todo lo ilegal de la... Todo lo ilegal, porque incluso el open source creo que todavía no ha logrado, o sea, claro, no logra. Yo trato de utilizar esos programas y necesito trabajar siempre con los craqueados. Claro. Sí. Y es cierto que también evoca eso que vos decís a lo onomatopeico, ¿no? De crack es también algo que, independientemente de qué idioma estés hablando, sí hay algo ahí como intrínseco al lenguaje, como algo intuitivo, ¿no? Que sí evoca algo que se rompe, tal vez, o algo que se quiebra. Entonces, por eso lo coloco a la par de crack, o sea, crack, así como una cuestión que se quiebra. Rodríguez como el apellido de los apellidos más genéricos del mundo, como Lee, ¿verdad? Lee es otro, yo creo que es el apellido Lee. Seguramente, sí. Sí, entonces Pérez, también, o sea, la cuestión de ser... Pérez es el más popular, seguramente. Entonces Rodríguez entra en eso, o sea, vos abrís la guía telefónica y Rodríguez, incluso Víctor Hugo Rodríguez, claro. Entonces eso también es como darle un poco ese link. ¿Y cómo empezaste, o cómo empezó lo de Fire Theory? Fire Theory es como, vos decís, no es un colectivo, pero es una especie de estructura de soporte. ¿Cómo funciona esto en El Salvador? ¿Qué es The Fire Theory? The Fire Theory es como la fórmula, la receta para hacer fuego. Entonces, cuáles son los componentes para que empiece esta llama, ¿verdad? Entonces va por ahí todo. Y la teoría del fuego es como esa necesidad de empezar a producir en comunidad, de tratar de autocurarnos, más allá de hacer exposiciones, creo que es más producir arte, el hecho del registro, ¿verdad? Que yo lo necesito, yo sí necesito mucho el registro. Entonces es una forma como para llegar. La teoría del fuego es Ernesto Bautista, Melissa Guevara y Cavistán. Mauricio Cavistán y vos. Ajá, y yo. ¿Y qué onda? ¿Cómo empezó The Fire Theory? Pues
Yo creo que por un proyecto fallido de Ernesto Bautista. Sí, y Ernesto es una gran persona, me agrada el hecho de que tenga ese sentido de comunidad, de querer hacer algo. O sea, fue su iniciativa de Sí, él. es la iniciativa de Ok. Ernesto Bautista. Se los jaló. Sí, nos enamoró y ahí estábamos metidos en ese. O sea, digamos en que esa mafia. Factory funciona en colaboraciones, o sea, no comparten autoría, sino que trabajan individualmente sus trabajos, pero se autocuran, como vos dijiste. Sí. Y eso quiere decir crearse estructuras de soporte en las que se producen, se soportan para producirse obras. Sí, pueden ser nuestras mismas obras, pueden ser obras de otros. De repente invitamos también amigos que tienen otro tipo de organización. Y esto en El Salvador es algo bien excepcional, me imagino también, precisamente porque no hay estructuras necesariamente en cuanto a cultura que soporten la producción artística, ¿no? Sí, entonces deviene algo casi que natural que se unan a trabajar y a colaborar y producirse, ¿no? Sí, es por la misma necesidad. O sea, bueno, antes estaba el Centro Cultural de España que sí aportaba algo, pero con eso de su problema económico ya empezó a bajar la ayuda y entonces sí hay que... Bueno, nosotros lastimosamente no estuvimos, no sé si lastimosamente o es un privilegio, porque empezamos como a ver cómo sobrevivir. Claro. y crear todo ese tipo de organizaciones, porque hay mucha gente que organiza cosas en El Salvador. O sea, sí hay gente. Sí hay gente, de repente alguien tiene una temática, como el año pasado que teníamos lo de Adapte. Y bueno, tratamos de trabajar en colaboración. Bueno, yo casi que me llevo con todos los artistas, entonces me ayudan de diferentes lugares. ¿Hay solidaridad y cooperación? Sí, más o menos, pero siempre tiene que haber un cacho de afinidad. Sí, porque hay gente que sí no puede, no, con esto no puedo trabajar, cabrón, claro. Así como no. Y siempre tratarlo de la cuestión de los créditos, que eso sí es como... Se respeta sí, los siempre créditos, hay que estar viendo claro. eso, esta institución hizo esto, esta persona, no todo, siempre tratamos de ver ese problema. ¿Y ahorita cuál es tu proyecto así next que viene? ¿En qué estás trabajando next, ahorita? Estoy trabajando en varias cosas, sí, son varias cosas, transporte, siempre el cuestionamiento del activismo, sí, de cuestionar el activismo old school, o sea, ese hecho de salir guerrilleros, así a manifestarse y solo, ilustrativo, ¿verdad? No, claro. No hay una cuestión de metámosle un poquito de cabeza a esto, ¿verdad? O sea, tu trabajo tiene esos elementos un poco como de guerrillero, dijiste vos en algún momento, ¿no? De que hay algo ahí como de la lucha. Sí, de la neoguerrilla. Así pero como desde lo individual, desde ¿no? lo individual, porque no creo en la cuestión de lo colectivo, porque hay mucho traidor, o sea, pues... Entonces, digamos, The Far Theory tal vez concilia esos aspectos que se toleran la individualidad porque no comparten autoría, pero se soportan en términos de colaboración a la hora de producción, y eso funciona. Sí funciona, porque también hay una amistad de por medio, entonces eso también es rico y cada quien tiene... algo que está bien, algún talento especial en algo que colabora al otro, entonces sí es necesario las redes, bueno, más para nosotros, yo los necesito, esos cabrones. Claro, se complementan. Sí, entonces sí, de teoría del fuego, ahí va caminando, poco a poco, ¿verdad? Y ahorita tus preocupaciones en cuanto a las performances en El Salvador, que podríamos decir cuál es la diferencia, digamos, ahorita que estuviste en la Summer Academy Paul Klee, hiciste una performance, ¿cómo fue tu experiencia en hacer una performance en Suiza, en Berna, en un contexto totalmente diferente, completamente diferente al de Centroamérica? ¿Qué pensás vos de esa especie de dislocación contextual? ¿Cómo se recibe la performance cuando la performance que vos producís tiene completamente que ver con el público, ¿no? Sí, tiene que ver con el público. Y bueno, yo sentí como que al hacer esta acción última que hice, que solo le llegué a contarlo, como hey, esto está pasando en mi país, no sé, así como... Okay. O sea, pero no... Una especie de embajador. Ajá, así como... Pero a ver cómo
era la relación con sus espacios de transporte, Mm, o sea, cómo funcionaban. mm, Pero yo creo que todo está tranquilo acá, en Suiza está muy tranquilo, no hay problemas. claro. Sí, y solo quería ver el hecho de cómo funcionaba acá, Ujú. pero en realidad la pieza es en El Salvador. Ok, Sí, o sea, fue una primera fase, sí, fue un sketch, fase un gran piloto, sketch. fase piloto Berna, pero el Ujú. contexto en el que se merece realizarse en El Salvador. ¿Cómo empezó ese gesto político, poético, performático, esa intervención? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cómo sucedió? Pues bueno, yo trabajaba para la izquierda del país, estaba metido en la campaña electoral, Ujú. pero a nivel del vicepresidente, del que iba a ser vicepresidente. O sea, sí has sido parte del partido político de Sí, he izquierda El sido parte. Salvador. Yo no me he dado cuenta que, o sea, tengo como el ADN Te corresponde, ajá, sí, ese siento que, envolvimiento político. sí. No, y el Ujú, hecho del guerrillero, o sea, a mí es ujú, una persona que admiro, o sea, conocí ujú, varios guerrilleros ujú, y, y es otro rollo, o sea, a mí ujú, me parece bien interesante el hecho de la gente que luchó por por algo, ¿verdad? ujú, Por un bienestar común. ujú, Y pues esa misma posibilidad y el hecho de que el que iba a ser, el que iba para vicepresidente del FMLN, ujú, eh, era el candidato como la estrella, digamos, ujú, para ser el presidente de la nación. Pero como hay una cuestión ahí de poderes adentro del partido, ujú. pusieron a alguien que Que no era. no era, no era, o sea, Ujú, no era él. Entonces había como esa competencia ujú, y uno no puede decir nada porque está dentro en sí estaba dentro del partido. Entonces ese mismo hecho, el mismo hecho de hablar con la gente, de preguntar, porque a mí me gustaba como entrevistar a la gente, qué pensás de Vos esto. hacías consenso un Ajá, hacía poco. como consenso, Ujú, miraba el Facebook, que es lo que la gente decía. O ujú. sea, este de derecha no sirve, este de izquierda peor, o sea, Claro, estamos no hay mal, no figuras tenemos opción. representativas realmente de las que uno pueda creer, ¿no? Entonces la misma derecha no tenía como una buena selección Ujú, de su candidato político, así ujú, como también él, o sea, lo tenía cerca, ujú, la izquierda lo tenía cerca, tenía alguien conciliador, alguien un poquito más ujú. pragmático, pero incluso que viene de todo esto, también luchó en la guerra, así como el actual presidente era comandante Era de la, guerrillero. de la guerrilla de El Salvador. Ujú, Y pues todo eso, ¿verdad? Pero el que había entendido el contexto era este Oscar Ortiz, que ujú. era el que iba. Entonces, yo era parte de su equipo. Bueno, incluso yo hubiera trabajado con O sea, ellos. estabas de militante en el Ajá. partido y de pronto lo Prácticamente era sacaron como a él militante. y Ujú. vos dijiste esto, ¿qué onda? ¿No? No, no lo sacaron, sino que lo pusieron en segundo plano. Ok. Que eso le daba como menos fuerza O sea, al le hecho quitaron de el le protagonismo. quitaron el protagonismo. Ujú, Entonces, o sea, querían como con la figura de él hacer ujú, algo, ¿verdad? Pero no. Entonces la gente hablaba de eso, o sea, y era como una dictadura dentro del mismo ujú, partido, porque no podías ujú. como decir mucho, Entonces ¿verdad? vos en la preocupación, digamos, del contexto social, económico, cultural, político de El Salvador, o sea, agarraste tu cuerpo y dijiste, bueno, voy a hacer este gesto que representa mi posición, Sí, digamos, conceptual y política en cuanto a la circunstancia actual que es el voto nulo, ¿no? sí, Que el el voto voto nulo. nulo, pero el voto nulo de una manera casi que o sea, yo diría algo, Ujú. sí, una suerte de negligencia, ¿no? Porque no es el nulo en sí mismo, sino es más como, Sí, a mí ¿qué es? O sea, es me estar metía el hecho harto, esto, es claro, cansado, el mismo cansancio de la gente, que o sea, estaba estoy como harto, me harto la deprimida, o sea, papeleta, no. ajá, sí, era como esa depresión, o sea, de ver que en la primera vuelta, Ujú, porque lo quería hacer en la primera vuelta, pero no tenía los recursos necesarios, no estaba ujú, preparado, no estaba listo, y dije, ujú, bueno, si hay segunda vuelta, lo tengo que hacer. ujú, Entonces llegamos a esta segunda vuelta y veía la impotencia de la gente que escribe cosas, ujú, que, que se toma, o sea, el tiempo de ujú, ir a votar y de anular su papeleta, o sea, me ujú. parece como una cuestión, o sea, Es- una nulidad bien ujú. sagrada, Claro, o porque sea, es el hecho el de envolvimiento, o sea, de la sociedad ujú, civil, o sea, que se presenta a su derecho y obligación que es votar, pero a lo patético que es que no hay ni siquiera por quién votar y entonces sí, votas nulo, ¿no? entonces votas nulo, Ujú, y qué es esa nulidad, o sea, y eso es más representativo,
de la gente que no llega a votar. Ujú. O sea, también es una invitación a decir a la gente, tenemos que hacer algo, o sea, hay que hacer que comprometerse algo. más. Hay que meterse en eso, porque después no tenemos derecho a decir nada. O sea, pasan Claro. 5 años y tenemos solo un pequeño momento de poder y espacio. Entonces, tenemos esos 5 segundos. Entonces, ¿cómo puedo quedarme yo con esos, con ese instante de poder? ¿Cómo puedo yo, o sea, no dejar ir? Porque era como, o sea, marcas. O sea, es mi derecho y es mi voto. Y se te va, ¿verdad? O sea, solo, pum, ahí se acabó todo. Otros 5 años, otros 5 años. Entonces, ver cómo me puedo nutrir con esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser? O sea, ¿cómo puedo tener poder? Este papelito culero tiene poder. O sea, ¿cómo puedo hacer para apropiarme? Me lo voy a hartar. Vos armaste un gesto poético, político, como decís vos, saltándose la papeleta. Y esto, de alguna manera, es que tuvo consecuencia en el público popular, porque en el mundo del arte tuvo, digamos, se mediatizó, se socializó y había esta suerte de casi que de alegría, ¿no? De ver arte y esta producción de arte fuera del white cube, ¿no? Fuera de la lógica del mercado, como vos decís, esta suerte de activismo en el arte que tiene un compromiso político, o sea, como ciudadano civil también, como ser humano, como persona. Claro, como individual, como persona y como artista. Pero más allá del, o sea, del gesto poético y del gesto político, ¿vos cómo ves, digamos, el efecto del público popular? ¿Es que la gente de verdad dijo, este tipo, qué onda? ¿O dijeron, órale? Está loco. Hay gente, o sea, es que todo depende del nivel de conciencia que hay en cada persona. O de empatía, tal vez, también. De empatía, bueno, al final había gente que sí, como que está loco, pero sí. ¿Vos crees que tuviste un efecto en el público inmediato, en el público popular, que no tiene referencias académicas del arte o nociones del arte? ¿Vos crees que lograste esa, yo diría, universalidad de la obra cuando tu obra afecta? O sea, afecta el sentido, afecta, o sea, afecta también quiere decir de afección, ¿no? Afecta y afecta al público que no necesariamente sabe qué es arte contemporáneo, no el público popular, ¿no? ¿Vos crees que lograste eso de alguna manera? De alguna manera, el hecho de que se hicieran la pregunta de decir, esto es arte, o sea, este loco cree que esto es arte, para mí eso es significativo, porque claro, eso entro en cuestionamiento. Claro, eso es cuestionar al público. Eso es cuestionarlo, decirle, o sea, que ellos determinen, es una ridiculez, es una tontería, es un pendejo. O sea, que tengan una opinión y un criterio. Eso hace tu performance eficiente y eficaz, eso claro, porque tiene público, ¿no? Sí, claro. El hecho también del acercamiento, o sea, de tener la posibilidad de acercarme, de salirme de esta galería que solo lo veo un par de gente, ya, o sea, y estar en el presente. O sea, la intervención tiene ese sentido casi de eficiencia inmediata, ¿no? O sea, el momento, y de permitirme llegar a la gente que siempre quise llegar, o sea, Cuando vos hiciste, perdón, este gesto, vos llevabas bajo el brazo esta publicación de Landing Art, que es una publicación, tal vez la primera que compila artistas de Centroamérica de los últimos 10 años, editada Caribe, por, ¿cómo se llama? Joan Durán. Por Joan Durán. Sí, así es. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver, bueno, un poco que lo encontré en el camino, ¿verdad? Cuando ya iba saliendo de la casa. O sea, fue así espontáneo, era un gesto... Sí, porque era como, bueno, le di un beso a mi casa, a mi cuarto. Bueno, tengo que regresar. Claro, como si Dios quiere, modo, como dicen, ¿va? Sí. Ni modo, o sea, yo sé que puedo ir preso, o sea, estoy claro que puedo ir preso. Es el punto el 99% que voy preso. Entonces lo vi al libro y dije, puta, esta es mi Biblia, esto es como mi Biblia, dije, o sea, voy acompañado por el arte de la región, o sea, tengo que, porque te da miedo. Militante del arte, el evangelio del arte, casi que. Sí, como evangelizar, o sea, soy como, eso es lo que me gusta de los evangélicos también, o sea, como es como lo chivo de los fanáticos del evangelio. Sí, eso hay que retomarlo, porque ellos salen a predicar, a ver cómo, y están recolectando gente, y en El Salvador ya, yo creo que los protestantes ya son más. Seguramente, claro. Entonces ese sentido de llevar mi reforzaba tus ideas, sí, claro. O sea, es que yo iba con eso, ¿verdad? Bueno, con la cuestión del arte contemporáneo, con con esto que me permitió llegar a este pensamiento, a esta responsabilidad.
me los voy a llevar, o sea, tengo miedo porque Claro, estaba, o sea, hay que estaba asumir cagado. las consecuencias Ajá. de lo posible, que de hecho Ajá. sucedió, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. fue eso? ¿Te fuiste preso? No, no me No fui te fuiste preso, preso, no me fui preso porque pero te pasaron unas acusaron, circunstancias, ¿no? sí me acusaron, es que la cuestión fue que me acusaron de fraude electoral, Ah, hijo de entonces la eso gran. no casaba y había un problema y lo bueno que en El Salvador están mal escritas las leyes, están súper mal escritas, entonces decía Se el que interpretan de una manera extrajera y ambigua. destruyere, una parte, un código, una parte del código que decía el que extrayera, destruyere o inutilizar Ujú. las papeletas será como fraude electoral. Entonces, cuando pusieron lo de papeletas, ahí empecé como a salvarme ya porque solo me comí una papeleta. Ah, porque Ajá. no es en No, plural, no sino es en en plural, singular. entonces ahí fue. Ok. Entonces por ahí va ¿Y quién te todo. acusó o cómo fue la acusación? Fiscalía. Fiscalía. Ujú. O Sí. sea, la reacción inmediata, digamos, de la seguridad del En el momento dispositivo no. del... En el momento no, porque yo creo que tal vez porque soy un poco conocido en El Salvador, perdón, en mi ciudad, entonces había como gente que me conocía Entonces, y no, esto no fue, no, esto se está manifestando y entonces claro, cabal y logré salir y todo, yo ni podía creer y entonces cuando ya fue la cuestión mediática fue que empezaron a buscarme hijo y de a la todo gran. esto ya había, ¿Y qué? ¿Te llegó ya, una notificación a tu casa o cómo fue? sí O... me llegó o sea, bueno, las notificaciones que me llegaron a Facebook fueron las primeras, Claro, ¿verdad? Así claro, que claro. No, pero en pero términos sí legales, tenía que llegar algo ahí a mi domicilio. Y así donde te fue. acusaban Sí, y tuviste sí. que ir a juicio. Sí fue a juicio. ¿Fuiste a juicio? Ahí hace poco acabo de terminar ya todo. Sí. Ujú. O sea, Salimos bien. el juicio, ok. Sí, Estuviste salimos en bien. Sí, juicio, ok. sí tuve un juicio, me tuve que presentar yo. Porque voy a escapar, o sea, no, Claro que no, no, no. tengo que Y presentarme. cuál era el reclamo del juicio? El reclamo del juicio Ujú. de O sea, ¿por qué se te acusaba? el hecho era ese, se me acusaba Fraude. de fraude electoral. Entonces, Ujú. eso también indignó a un montón de gente porque me estaban acusando de fraude electoral cuando han habido un De montón de verdad. fraudes electorales. ¿Y eso tuvo algún impacto en la votación de No, presidente, vicepresidente? ¿Cómo? no, eso es lo que yo no quería tampoco, o sea, Tampoco querías... no quería afectar eso, o sea, por eso Ujú. determiné un tiempo donde ya la gente ya no pudiera como tener ese espacio de reacción y salir a O la... sea, esperaste Ajá, a que se calmaran, a sí, que las porque no quería votaciones tampoco sucedieran, que sucedieran que para fueran... no, no sé, no entorpecer quizás eso, Claro, no ¿verdad? se Ajá. trataba de... Sí, era más el Ok. hecho ese de decirle, hey, o sea, ¿qué onda, verdad? ¿Qué pasa? Entonces lo hice como a las 3:30 que ya casi ya a las 5 de la tarde van Ya. cerrando. O O sea, sea, no, queda una no... media hora, 4. Ok. No creo que haya salido corriendo. Bueno, puede ser que haya salido corriendo un par de gente a votar. Sí, Claro. vamos a votar, no sé. Algo activaste ahí, Sí, seguramente, sí. sí, activé algo. Algo, por lo menos una mancha, sí, Ajá, sí, algo un se generó, lunarcito. seguro que sí, algo Sí, se generó. fácil.